La radicalización de las juventudes en 1968 no solo fue el producto de la vivencia directa de la masacre, sino la experiencia acumulada de luchas y proyectos democráticos que fueron cancelados por la represión del Estado. El desafío de las juventudes en algunos momentos presentó rasgos de insurgencia social. Frente a ello, el Estado mexicano modificó sus esquemas de seguridad, dando paso a un nuevo ciclo de violencia estatal. La detención, desaparición forzada de personas. Podrán decir, como se ha dicho en otras ocasiones, que se hicieron desaparecer los cadáveres, se sepultaron clandestinamente, se incineraron. Eso es fácil. No es fácil hacerlo impunemente, pero es fácil hacerlo. El 19 de mayo de 1969 fue detenido y desaparecido Epifanio Avilés Rojas, militante de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria en Coyuca de Catalán, Guerrero. Epifanio logró escapar a la persecución policial en la Ciudad de México, después del asalto fallido a una camioneta de valores el 19 de abril del mismo año. Este asalto fue llevado a cabo por un comando urbano de la ACNR. Algunos miembros fueron detenidos y sometidos a tortura. La información obtenida permitió al Estado ubicar las redes de apoyo en Coyuca y llevar a cabo la detención. Epifanio fue entregado, el 20 del mes, al general Miguel Bracamontes, jefe de la zona militar en Chilpancingo, Guerrero, quien a bordo de una camioneta lo trasladó a la Ciudad de México, desconociendo hasta el momento su paradero. Su desaparición se considera la primera de la contrainsurgencia. El Plan Telaraña fue elaborado en marzo de 1971. Su objetivo fue anular la capacidad política y combatiente de las organizaciones guerrilleras en la Sierra de Guerrero, así como sus núcleos urbanos. En este plan se expresa por primera vez la decisión de detener-desaparecer como parte de los procedimientos. En caso de lograr la captura de maleantes, se les conducirá al 2º Batallón de Policía Militar para su interrogatorio, se ordenó en el plan. Este batallón se encontraba en las instalaciones del Campo Militar número 1, que fue el centro clandestino de detención más importante hasta mediados de los 80s. Nos vendaron, nos dieron una madriza, nos tuvieron 8 días sin decirnos de qué nos acusaban. Ni qué chingados si nos iban a dar botellón de por vida, ni nada. Mientras estuvimos detenidos y nos estuvieron torturando, el diálogo era: ¿quieren morir como guerrilleros? Ándale, se les va a conceder. Durante los primeros años de la década de 1970, se fortaleció la coordinación contrainsurgente entre el ejército, las policías federales y estatales, formando grupos represivos clandestinos y públicos, como el Cuartel General contra la Subversión en Nuevo León. El grupo más representativo fue la Brigada Especial. Su objetivo fue la eliminación de la Liga Comunista 23 de septiembre y es responsable de la mayor parte de las detenciones y desapariciones en el Valle de México durante esta década. Otro grupo similar fue el que se creó con el Plan de Operaciones Silenciador en mayo de 1978, diseñado para combatir a la organización guerrillera Unión del Pueblo en 3 ciudades: Ciudad de México, Oaxaca y Guadalajara. Para finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, el complejo contrainsurgente alcanzó un mayor nivel de especialización y complejidad burocrática en las operaciones para detener y desaparecer, lo que multiplicó el número de desapariciones. Fue con la Operación Cóndor cuando las violencias del Estado dejaron de utilizarse exclusivamente contra la insurgencia y alcanzaron a la población.
miles de aprehensiones arbitrarias, desplazamientos forzados de las comunidades serranas y la emergencia de un nuevo tipo de detención que marca el inicio de las desapariciones como las conocemos hoy día. El 15 de enero de 1977 se anunció públicamente en Sinaloa la Operación Cóndor para combatir la siembra, cosecha y tráfico de estupefacientes en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Durante el primer año de la Operación Cóndor, fueron detenidas y torturadas de manera arbitraria más de 1,000 personas y comenzó a instalarse el discurso de que había una guerra del narcotráfico contra el Estado mexicano. En ese contexto, se incrementaron las detenciones y desapariciones de militantes de organizaciones guerrilleras. Amarrado de pies y manos, tapaban la nariz y se ponían una manguera, a llenarme de agua, Ya cuando es que te pones morado te quitan la manguera y agarrar aire, la chinga. Tortura, psicológica, física, En ese tiempo tenía unos 23, 24 años más o menos, A esa edad, el sueño de ver un México libre te hacía fuerte, pues, prácticamente el miedo ya lo dejabas a un lado y adelante, seguir hacia adelante, Personajes como Miguel Nazar Haro, Tomás Morlet Borqués y Mario Acosta Chaparro no solo coordinaron y ejecutaron la represión contra la disidencia política, también se enriquecieron utilizando las estructuras de seguridad nacional, permitiendo y fomentando los negocios ilícitos desde sus puestos en el gobierno. Miguel Nazar, exdirector de la Dirección Federal de Seguridad de 1978 a 1982, fue el principal jefe de una banda de robaautos en Estados Unidos. Fue perseguido por el FBI. Tomás Morlet fue uno de los principales responsables del secuestro del agente de la DEA Enrique Camarena. Tomás salió libre y continuó al servicio del Cártel del Golfo. El general brigadier Mario Acosta Chaparro obtuvo sus mayores logros militares combatiendo a la guerrilla entre las décadas de 1970 y 1980. Fue acusado y procesado por desaparición forzada, delitos contra la salud y vínculos con el narcotráfico. No fueron los únicos militares y policías de la contrainsurgencia en integrarse a grupos del crimen organizado, poniendo el expertise adquirido en el combate a la oposición, incluidas técnicas de tortura y la desaparición forzada al servicio del narcotráfico. Entonces me vuelven a vendar. Ya no vimos a Nazar. Ya nada más, quién sabe quién nos desnudaba, nos amarraba las manos junto con las patas, así como matan ahora a los sesos, igualito. Nos ponían las manos atrás, nos las vendaban y para asegurarse de que no fuéramos a hacer nada, nos ponían ese mismo lazo con las piernas y nos amarraban. En 2006 comenzó un nuevo ciclo de violencia en México, detonado por la guerra contra el narco, implementada en los primeros meses de gobierno del expresidente Felipe Calderón. Con este nuevo ciclo, las desapariciones en México se generalizaron hasta convertirse en nuestra catástrofe nacional. Desde hace 7 años, madres de todo el país se reúnen para marchar y exigir la vuelta de sus familiares desaparecidos y el castigo a responsables. Al día de hoy en México se calculan más de 800 fosas clandestinas, 10,000 cuerpos sin identificar y alrededor de 40,000 personas desaparecidas. No se trata de las mismas desapariciones de la contrainsurgencia, pero ambos casos se han cubierto con el manto de la impunidad. A los desaparecidos de esta guerra no les ha quedado ni el anonimato de la estadística. No alcanzan a ser ni siquiera un número preciso. Desaparecidos en un no lugar, en un no tiempo. Junto con el nuevo tipo de desapariciones de la guerra contra el narco, las desapariciones forzadas contra disidentes políticos siguen llevándose a cabo como una práctica intermitente.
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya fueron detenidos y desaparecidos en un operativo militar el día 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca. La detención se dio en el marco del primer aniversario del movimiento de la APO y de las movilizaciones para exigir justicia por las graves violaciones de derechos humanos que se llevaron a cabo durante el verano del 2006. Gabriel Cruz Sánchez, como muchos otros jóvenes de su generación, se sumó a una organización guerrillera a mediados de la década de 1970, la Unión del Pueblo, convirtiéndose en uno de sus dirigentes. Para mediados de la década de 1990, esta organización se había convertido en el Ejército Popular Revolucionario. Hasta el momento, Gabriel Cruz sigue desaparecido. Como parte de la nueva estrategia de combate al narcotráfico, en 2008, la Presidencia de la República lanzó el Operativo Conjunto Chihuahua, que implicó el despliegue de poco más de 5,000 efectivos del ejército. El crimen organizado había crecido en Juárez bajo el amparo de militares de la contrainsurgencia de los años 70, como los generales Arturo Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo. Los grupos de narcotraficantes pronto se involucraron también en la trata de personas y el secuestro. Desde principios de la década de los 90, en Ciudad Juárez comenzaron a encontrarse cuerpos de mujeres. Principalmente eran jóvenes que trabajaban en condiciones precarias en maquiladoras en esa región. Las desapariciones en mujeres y feminicidios se incrementaron a partir de la intervención militar. En un informe a la Cámara de Diputados en 2013, el gobierno de Chihuahua reconoció que entre 2008 y 2013 se habían registrado 1,818 casos de mujeres desaparecidas. Ciudad Juárez quedó atrapada entre la guerra de cárteles y la estrategia policíaco-militar del gobierno federal, provocando que los niveles de violencia alcanzaran niveles de crisis social. En la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, un grupo de poco más de 90 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron atacados en la ciudad de Iguala por las policías municipales de Iguala y Cocula. 3 normalistas resultaron asesinados. Uno de ellos, Julio Mondragón, fue desollado del rostro. De los estudiantes detenidos, 43 fueron entregados por los policías municipales al grupo criminal Guerreros Unidos. A la fecha, continúan desaparecidos. Elementos del 27 Batallón de Infantería estuvieron presentes en distintos momentos de la agresión a los normalistas. Aún no es clara su participación, pero hicieron caso omiso para atender la situación de extrema violencia en esa noche. En esta zona, mucho antes del caso de los normalistas, la desaparición de personas a manos de las policías y los grupos criminales era ya una práctica sistemática. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, en esa zona se tienen registradas 221 personas desaparecidas entre 2007 y 2014. La detención y desaparición de los 43 normalistas hizo evidente una de las estructuras clave en el nuevo tipo de desapariciones de la guerra contra el narcotráfico. La estrecha vinculación de policías y funcionarios de los 3 órdenes de gobierno con los grupos del crimen organizado. Hemos pasado por momentos difíciles, por episodios de dolor y de tristeza. No hemos sido ajenos a ello, que nos ha marcado, que nos ha dolido, que fue la desaparición de 43 jóvenes en Iguala. Este momento en la historia de México de pena, de tragedia y de dolor no puede dejarnos atrapados. No podemos quedarnos ahí, no quedarnos parados, paralizados y estancados.